Y así, nos partimos con hurto temor de que aquellos quisiesen perseverar en nos hacer alguna burla. Pero como ya habíamos publicado ser allá nuestro camino, no me pareció fuera bien dejarlo ni volver atrás, porque no creyesen que falta de ánimo lo impedía. Aquel día que de la ciudad de Churultecal me partí, fui 4 leguas a unas aldeas de la ciudad de Huasuchingo, donde de los naturales fui bien recibido y me dieron algunas esclavas y ropa y ciertas piecezuelas de oro, que de todo fue muy poco, porque estos no lo tienen, a causa de ser de la liga y parcialidad de los tlaxcaltecas, y por tenerlos como el dicho Muteczuma los tiene, cercados con su tierra, en tal manera que con ningunas provincias tienen contratación más que en su tierra, y a esta causa viven muy pobremente. Otro día siguiente subí al puerto por entre las 2 sierras que he dicho, y a la bajada de él, ya que la tierra del dicho Muteczuma descubríamos por una provincia de ella que se dice Chalco, 2 leguas antes que llegásemos a las poblaciones hallé un muy buen aposento nuevamente hecho, tal y tan grande, que muy cumplidamente todos los de mi compañía y yo nos aposentamos en él, aunque llevaba conmigo más de 4000 indios de los naturales de estas provincias de Tlaxcaltecal, y Huasuchingo, y Churultecal y Cempoal, y para todos muy cumplidamente de comer, y en todas las posadas muy grandes fuegos y mucha leña, porque hacía muy gran frío, a causa de estar cercado de las 2 sierras, y ellas con mucha nieve. Aquí me vinieron a hablar ciertas personas que parecían principales, entre las cuales venía uno que me dijeron que era hermano de Muteczuma, y me trajeron hasta 3000 pesos de oro, y de parte de él me dijeron que él me enviaba aquello, y me rogaba que me volviese y no curase de ir a su ciudad, porque era tierra muy pobre de comida, y que para ir a ella había muy mal camino, y que estaba toda en agua, y que no podía entrar a ella sino en canoas, y otros muchos inconvenientes que para la ida me pusieron. Y que viese todo lo que quería que Muteczuma, su señor, me lo mandaría dar, y que asimismo concertarían de me dar en cada año certum quid, el cual me llevarían hasta la mar o donde yo quisiese. Yo les recibí muy bien, y les di algunas cosas de las de nuestra España, de las que ellos tenían en mucho, en especial al que decían que era hermano de Muteczuma, y a su embajada le respondí que si en mi mano fuera volverme, que yo lo hiciera por hacer placer a Muteczuma, pero que yo había venido en esta tierra por mandado de vuestra majestad, y que de la principal cosa que de ella me mandó le hiciese relación, fue del dicho Muteczuma y de aquella su gran ciudad, de la cual y de él había mucho tiempo que vuestra alteza tenía noticia. Y que le dijesen de mi parte que le rogaba que mi ida al Eber tuviese por bien, porque de ella a su persona ni tierra ningún daño, antes se le había de seguir, y que después que yo le viese, si fuese su voluntad todavía de no me tener en su compañía, que yo me volvería, y que mejor daríamos entre él y yo orden en la manera que en el servicio de vuestra alteza él había de tener, que por terceras personas, puesto que ellos eran tales, a quien todo crédito se debía dar, y con esta respuesta se volvieron. En este aposento que he dicho, según las apariencias que para ello vimos y el aparejo que en él había, los indios tuvieron pensamiento que nos podrían ofender aquella noche, y como se lo sentí puse tal recaudo, que conociéndolo ellos, mudaron su pensamiento, y muy secretamente hicieron ir aquella noche mucha gente que en los montes que estaban junto al aposento tenían junta, que por muchas de nuestras velas y escuchas fue vista. Y luego siendo de día, me partí a un pueblo que está 2 leguas de allí, que se dice Amaqueruca, que es de la provincia de Chalco, que tendrá en la principal población, con las aldeas que hay a 2 leguas de él, más de 20.000 vecinos, y en el dicho pueblo nos aposentaron en unas muy buenas casas del señor del lugar. Y muchas personas que parecían principales me vinieron allí a hablar, diciéndome que Muteczuma, su señor, los había enviado para que me esperasen allí y me hiciesen proveer de todas las cosas necesarias. El señor de esta provincia y pueblo me dio hasta 40 esclavas y 3000 castellanos, y 2 días que allí estuve, nos proveyó muy cumplidamente de todo lo necesario para nuestra comida. Y otro día, yendo conmigo aquellos principales que de parte de Muteczuma dijeron que me esperaban allí, me partí y fui a dormir 4 leguas de allí a un pueblo pequeño que está junto a una gran laguna, y casi la mitad de él sobre el agua de ella, y por la parte de la tierra tiene una sierra muy áspera de piedras y peñas, donde nos aposentaron muy bien. Y asimismo quisieran allí probar sus fuerzas con nosotros, excepto que, según pareció, quisieran hacerlo muy a su salvo, y tomarnos de noche descuidados. Y como yo iba tan sobre aviso, jalábanme delante de sus pensamientos. Y aquella noche tuve tal guarda que así de espías que venían por el agua en canoas como de otras que por la sierra abajaban a ver si había aparejo para ejecutar su voluntad, amanecieron casi 15 o 20 que las nuestras las habían tomado y muerto.
por manera que pocas volvieron a dar su respuesta del aviso que venían a tomar, y con hallarnos siempre tan apercibidos, acordaron de mudar el propósito y llevarnos por bien. Otro día por la mañana, ya que me quería partir de aquel pueblo, llegaron hasta 10 o 12 señores muy principales, según después supe, y entre ellos un gran señor, mancebo de hasta 25 años, a quien todos mostraban tener mucho acatamiento, y tanto, que después de bajado de unas andas en que venía, todos los otros le venían limpiando las piedras y pajas del suelo delante él. Y llegados donde yo estaba, me dijeron que venían de parte de Muteczuma, su señor, y que los enviaba para que fuesen conmigo. Y que me rogaba que le perdonase porque no salía su persona a me ver y recibir, que la causa era el estar mal dispuesto, pero que ya su ciudad estaba cerca, y que pues yo todavía determinaba ir a ella, que allá nos veríamos y conocería de él la voluntad que al servicio de vuestra Alteza tenía, pero que todavía me rogaba que si fuese posible, no fuese allá porque padecería mucho trabajo y necesidad, y que él tenía mucha vergüenza de no me poder allá proveer como él deseaba, y en esto ahincaron y porfiaron mucho aquellos señores. Y tanto, que no les quedaba sino decir que me defenderían el camino si todavía porfiase ir. Yo les satisficí y aplaqué con las mejores palabras que pude, haciéndoles entender que de mi ida no les podía venir daño, sino mucho provecho. Y así se despidieron, después de les haber dado algunas cosas de las que yo traía. Y yo me partí luego tras ellos, muy acompañado de muchas personas, que parecían de mucha cuenta como después pareció serlo. Y todavía seguía el camino por la costa de aquella gran laguna, y a una legua del aposento donde partí, vi dentro en ella, casi 2 tiros de ballesta, una ciudad pequeña que podría ser hasta de 1000 o 2000 vecinos, toda armada sobre el agua, sin haber para ella ninguna entrada, y muy torreada, según lo que de fuera parecía. Y otra legua adelante entramos por una calzada tan ancha como una lanza jineta, por la laguna adentro, de 2/3 de legua, y por ella fuimos a dar a una ciudad, la más hermosa, aunque pequeña, que hasta entonces habíamos visto, así de muy bien obradas casas y torres, como de la buena orden que en el fundamento de ella había, por ser armada toda sobre agua. Y en esta ciudad, que será hasta de 2000 vecinos, nos recibieron muy bien y nos dieron muy bien de comer. Y allí me vinieron a hablar el Señor y las personas principales de ella, y me rogaron que me quedase allí a dormir. Y aquellas personas que conmigo iban de Muteczuma me dijeron que no parase, sino que me fuese a otra ciudad que está 3 leguas de allí, que se dice Iztapalapa, que es de un hermano del dicho Muteczuma, y así lo hice. Y la salida de esta ciudad donde comimos, cuyo nombre al presente no me ocurre a la memoria, es por otra calzada que tira una legua grande, hasta llegar a la tierra firme. Y llegado a esta ciudad de Iztapalapa, me salió a recibir algo fuera de ella el Señor, y otro de una gran ciudad que está cerca de ella, que será obra de 3 leguas, que se llama Calnaaltian, y otros muchos señores que allí me estaban esperando, y me dieron hasta 3 o 4000 castellanos, y algunas esclavas y ropa, y me hicieron muy buen acogimiento. Tendrá esta ciudad de Iztapalapa 12 o 15.000 vecinos, la cual está en la costa de una laguna salada grande, la mitad dentro en el agua y la otra mitad en la tierra firme. Tiene el señor de ella unas casas nuevas que aún no están acabadas, que son tan buenas como las mejores de España, digo de grandes y bien labradas, así de obra de cantería como de carpintería y suelos, y cumplimientos para todo género de servicio de casa, excepto mazonerías y otras cosas ricas que en España usan en las casas, acá no las tienen. Tiene en muchos cuartos altos y bajos jardines muy frescos, de muchos árboles y flores olorosas, asimismo albercas de agua dulce muy bien labradas con sus escaleras hasta lo fondo. Tiene una muy grande huerta junto a la casa, y sobre ella un mirador de muy hermosos corredores y salas, y dentro de la huerta una muy grande alberca de agua dulce, muy cuadrada, y las paredes de ella de gentil cantería, y alrededor de ella un andén de muy buen suelo ladrillado, tan ancho que pueden ir por él 4 paseándose, y tiene de cuadra 400 pasos, que son en torno 1600. De la otra parte del andén, hacia la pared de la huerta, va todo labrado de cañas con unas vergas, y detrás de ellas todo de arboledas y hierbas olorosas, y dentro de la alberca hay mucho pescado y muchas aves, así como lavancos y cercetas y otros géneros de aves de agua, y tantas que muchas veces casi cubren el agua.
Otro día después que a esta ciudad llegué, me partí, y a media legua andada entré por una calzada que va por medio de esta dicha laguna 2 leguas, hasta llegar a la gran ciudad de Temixtitán, que está fundada en medio de la dicha laguna, la cual calzada es tan ancha como 2 lanzas, y muy bien obrada que pueden ir por toda ella 8 de caballo a la par, y en estas 2 leguas de la una parte y de la otra de la dicha calzada están 3 ciudades, y la una de ellas, que se dice Mexicalcingo, está fundada la mayor parte de ella dentro de la dicha laguna. Y las otras 2, que se llaman la una Niciaca y la otra Uchilojachico, están en la costa de ella, y muchas casas de ellas dentro en el agua. La primera ciudad de estas tendrá 3000 vecinos, y la segunda más de 6000, y la tercera otra 4 o 5000 vecinos, y en todas muy buenos edificios de casas y torres, en especial las casas de los señores y personas principales y de las de sus mezquitas u oratorios donde ellos tienen sus ídolos. En estas ciudades hay mucho trato de sal, que hacen del agua de la dicha laguna y de la superficie que está en la tierra que baña la laguna, la cual cuecen en cierta manera y hacen panes de la dicha sal, que venden para los naturales y para fuera de la comarca. Y así seguí la dicha calzada, y a media legua antes de llegar al cuerpo de la ciudad de Temixtitán, a la entrada de otra calzada que viene a dar de la tierra firme a esta otra, está un muy fuerte baluarte con 2 torres, cercado de muro de 2 estados, con su pretil almenado por toda la cerca que toma con ambas calzadas, y no tiene más de 2 puertas, una por do entran y otra por do salen. Aquí me salieron a ver y a hablar hasta 1000 hombres principales, ciudadanos de la dicha ciudad, todos vestidos de una manera y hábito, y según su costumbre, bien rico, y llegados a me hablar, cada uno por sí hacía, en llegando a mí, una ceremonia que entre ellos se usa mucho, que ponía cada uno la mano en la tierra y la besaba, y así estuve esperando casi 1 hora hasta que cada uno hiciese su ceremonia. Y ya junto a la ciudad está una puente de madera de 10 pasos de anchura, y por allí está abierta la calzada, porque tenga lugar el agua de entrar y salir, porque crece y mengua, y también por fortaleza de la ciudad, porque quitan y ponen unas vigas muy luengas y anchas, de que la dicha puente está hecha todas las veces que quieren, y de estas hay muchas por toda la ciudad, como adelante, en la relación que de las cosas de ella haré, vuestra Alteza verá. Pasada esta puente, nos salió a recibir aquel señor Muteczuma con hasta 200 señores, todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso, y más que la de los otros, y venían en 2 procesiones, muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha, que de un cabo se parece el otro, y tiene 2 tercios de legua, y de la una parte y de la otra muy buenas y grandes casas, así de aposentamientos como de mezquitas, y el dicho Muteczuma venía por medio de la calle con 2 señores. El uno a la mano derecha y el otro a la izquierda, de los cuales el uno era aquel señor grande que dije que me había salido a hablar en las andas, y el otro era su hermano del dicho Muteczuma, señor de aquella ciudad de Iztapalapa, de donde yo aquel día había partido, todos 3 vestidos de una manera, excepto el Muteczuma, que iba calzado, y los otros 2 señores descalzos, cada uno le llevaba de su brazo, y como nos juntamos, yo me apeé, y le fui a abrazar solo. Y aquellos 2 señores que con él iban me detuvieron con las manos para que no le toquéis. Y ellos y él hicieron asimismo ceremonia de besar la tierra, y hecha, mandó aquel su hermano que venía con él que se quedase conmigo y me llevase por el brazo, y él con el otro se iba adelante de mí poquito trecho, y después de me haber él hablado, vinieron asimismo a me hablar todos los otros señores que iban en las 2 procesiones, en orden uno en peos de otro, y luego se tornaban a su procesión. Y al tiempo que yo llegué a hablar al dicho Muteczuma, quíteme un collar que llevaba de margaritas y diamantes de vidrio, y se lo eché al cuello, y después de haber andado la calle adelante, vino un servidor suyo con 2 collares de camarones, envueltos en un paño, que eran hechos de huesos de caracoles colorados que ellos tienen en mucho, y de cada collar colgaban 8 camarones de oro, de mucha perfección, tan largos casi como un geme, y como se los trajeron, se volvió a mí y me los echó al cuello. Y tornó a seguir por la calle en la forma ya dicha, hasta llegar a una muy grande y hermosa casa que él tenía para nos aposentar, bien aderezada. Y allí me tomó por la mano y me llevó a una gran sala que estaba frontero de un patio por do entramos. Y allí me hizo sentar en un estrado muy rico, que para él lo tenía mandado hacer, y me dijo que le esperase allí, y él se fue, y dende a poco rato, ya que toda la gente de mi compañía estaba aposentada, volvió con muchas y diversas joyas de oro y plata, y plumajes, y con hasta 5 o 6 mil piezas de ropa de algodón, muy ricas y de diversas maneras tejida y labrada. Y después de me la haber dado, se sentó en otro estrado, que luego le hicieron allí junto con el otro donde yo estaba, y sentado propuso en esta manera:
Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros y venidos a ella de partes muy extrañas, y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza, y después tornó a venir dende en mucho tiempo, y tanto, que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación y hechos pueblos donde vivían. Y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Y siempre hemos tenido que de los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra y a nosotros como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, que es a do sale el sol, y las cosas que decís de este gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro señor natural, en especial que nos decís que él ha muchos días que tiene noticia de nosotros. Y por tanto vos sed cierto que os obedeceremos y tendremos por señor en lugar de ese gran señor que decís, y que en ello no había falta ni engaño alguno, y bien podéis en toda la tierra, digo que en la que yo en mi señorío poseo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho, y todo lo que nosotros tenemos es para lo que vos de ello quisiéredes disponer. Y pues estáis en vuestra naturaleza y en vuestra casa, holgad y descansad del trabajo del camino y guerras que habéis tenido, que muy bien sé todos los que se vos han ofrecido de Puntunchan acá, y bien sé que de los de Cempoal y de Tlaxcaltecal os han dicho muchos males de mí. No creáis más de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos, y algunos de ellos eran mis vasallos, y hans mi revelado con vuestra venida, y por se favorecer con vos lo dicen, los cuales sé que también os han dicho que yo tenía las casas con las paredes de oro. Y que las esteras de mis estrados y otras cosas de mi servicio eran asimismo de oro, y que yo que era y me hacía Dios y otras muchas cosas. Las casas ya las veis que son de piedra y cal y tierra. Y entonces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo, diciendo a mí, veísme aquí que soy de carne y hueso como vos y como cada uno, y que soy mortal y palpable, asiéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido. Verdad es que yo tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos. Todo lo que yo tuviere tenéis cada vez que vos lo quisiéredes. Yo me voy a otras casas, donde vivo. Aquí seréis proveído de todas las cosas necesarias para vos y vuestra gente, y no recibáis pena alguna, pues estáis en vuestra casa y naturaleza. Yo le respondí a todo lo que me dijo, satisfaciendo a aquello que me pareció que convenía, en especial en hacerle creer que vuestra majestad era a quien ellos esperaban, y con eso se despidió. Y ido, fuimos muy bien proveídos de muchas gallinas y pan y frutas y otras cosas necesarias, especialmente para el servicio del aposento. Y de esta manera estuve 6 días muy bien proveído de todo lo necesario, y visitado de muchos de aquellos señores. Ya, muy católico señor, dije al principio de esta, como a la sazón que yo me partí de la villa de Veracruz en demanda de este señor Muteczuma, dejé en ella 150 hombres para hacer aquella fortaleza que dejaba comenzada, y dije asimismo cómo había dejado muchas villas y fortalezas de las comarcas a aquella villa puestas debajo del real dominio de vuestra Alteza, y a los naturales de ella muy seguros, y por ciertos vasallos de vuestra majestad, que estando en la ciudad de Churultecal, recibí letras del capitán que yo en mi lugar dejé en la dicha villa, por las cuales me hizo saber cómo Cualpopoca, señor de aquella ciudad que se dice Almería, le había enviado a decir por sus mensajeros que él tenía de ser vasallo de vuestra Alteza, y que si hasta entonces no había venido ni venía a dar la obediencia que era obligado y a se ofrecer por tal vasallo de vuestra majestad con todas sus tierras, la causa era que había de pasar por tierra de sus enemigos y que temiendo ser de ellos ofendido, lo dejaba, pero que le enviase 4 españoles que viniesen con él, porque aquellos por cuya tierra había de pasar, sabiendo a lo que venían, no lo enojarían, y que él vendría luego, y que el dicho capitán, creyendo ser cierto lo que el dicho Cualpopoca le enviaba a decir, y que así lo habían hecho otros muchos, le había enviado los dichos 4 españoles, y que después que en su casa los tuvo, los mandó matar por cierta manera como que pareciese que él no hacía, y que había muerto los 2 de ellos. Y los otros 2 se habían escapado por unos montes, heridos, y que él había ido sobre la dicha ciudad de Almería con 50 españoles y los 2 de caballo, y 2 tiros de pólvora, y con hasta 8 o 10.000 indios de los amigos nuestros, y que había peleado con los naturales de la dicha ciudad y muerto muchos de los naturales de ella, y los demás echado fuera, y que la habían quemado y destruido, porque los indios que en su compañía llevaban, como eran sus enemigos, habían puesto en ello mucha diligencia.
Y que el dicho Qualpopoca, señor de la dicha ciudad, con otros señores sus aliados que en su favor habían venido allí, se habían escapado huyendo, y que de algunos prisioneros que tomó en la dicha ciudad se habían informado cuyos eran los que allí estaban en defensa de ella, y la causa por qué había muerto a los españoles que él envió. La cual disque fue que el dicho Muteczuma había mandado al dicho Qualpopoca y a los otros que allí habían venido, como a sus vasallos que eran, que saliendo yo de aquella villa de la Veracruz, fuesen sobre aquellos que se le habían alzado y ofrecido al servicio de vuestra Alteza, y que tuviesen todas las formas que ser pudiesen para matar los españoles que yo allí dejase, porque no les ayudasen ni favoreciesen, y que a esta causa lo habían hecho. Pasados, invictísimo príncipe, 6 días después que en la gran ciudad de Temixtitán entré, y habiendo visto algunas cosas de ella, aunque pocas, según las que hay que ver y notar, por aquellas me pareció, y aun por lo que de la tierra había visto, que convenía al real servicio y a nuestra seguridad que aquel señor estuviese en mi poder, y no en toda su libertad, porque no mudase el propósito y voluntad que mostraba en servir a vuestra Alteza, mayormente que los españoles somos algo incomportables e importunos. Y porque enojándose nos podría hacer mucho daño, y tanto, que no hubiese memoria de nosotros, según su gran poder, y también porque teniéndole conmigo, todas las otras tierras que a él eran súbditas venían más aína al conocimiento y servicio de vuestra majestad, como después sucedió. Determiné de lo prender y poner en el aposento donde yo estaba, que era bien fuerte, y porque en su prisión no hubiese algún escándalo ni alboroto, pensando todas las formas y maneras que para lo hacer sin este debía tener, me acordé de lo que el capitán que en la Veracruz había dejado me había escrito cerca de lo que había acaecido en la ciudad de Almería, según que en el capítulo antes de este he dicho, y como se había sabido que todo lo allí sucedido había sido por mandado del dicho Muteczuma. Y dejando buen recaudo en las encrucijadas de las calles, me fui a las casas del dicho Muteczuma, como otras veces había ido a le ver, y después de le haber hablado en burlas y cosas de placer, y de haberme él dado algunas joyas de oro y una hija suya, y otras hijas de señores a algunos de mi compañía, le dije que ya sabía lo que en la ciudad de Nautecal o Almería había acaecido, y los españoles que en ella me habían muerto, y que Qualpopoca daba por disculpa que todo lo que había hecho había sido por su mandado. Y que, como su vasallo, no había podido hacer otra cosa, y porque yo creía que no era así como el dicho Qualpopoca decía, y que antes era por se excusar de culpa, que me parecía que debía enviar por él y por los otros principales que en la muerte de aquellos españoles se habían hallado, porque la verdad se supiese y que ellos fuesen castigados y vuestra majestad supiese su buena voluntad claramente, y en lugar de las mercedes que vuestra Alteza le había de mandar hacer, los dichos de aquellos malos no provocasen a vuestra Alteza a ira contra él, por donde le mandase hacer daño, pues la verdad era al contrario de lo que aquellos decían, y yo estaba de él bien satisfecho. Y luego a la hora mandó llamar ciertas personas de los suyos, a los cuales dio una figura de piedra pequeña, a manera de sello, que él tenía atado en el brazo, y les mandó que fuesen a la dicha ciudad de Almería, que está 60 o 70 leguas de la de Mustitán, y que trajesen al dicho Qualpopoca, y se informasen en los demás que habían sido en la muerte de aquellos españoles, y que asimismo los trajesen, y si por su voluntad no quisiesen venir, los trajesen presos, y si se pusiesen en resistir la prisión, que requiriesen a ciertas comunidades comarcanas a aquella ciudad que allí les señaló, para que fuesen con mano armada para los prender, por manera que no viniesen sin ellos. Los cuales luego se partieron, y así idos, le dije al dicho Muteczuma que yo le agradecía la diligencia que ponía en la prisión de aquellos, porque yo había de dar cuenta a vuestra Alteza de aquellos españoles, y que restaba para yo dar la que él estuviese en mi posada hasta tanto que la verdad más se aclarase y se supiese ser sin culpa, y que le rogaba mucho que no recibiese pena de ello, porque él no había de estar como preso, sino en toda su libertad, y que en el servicio y mando de su señorío yo no le ponía ningún impedimento, y que escogiese un cuarto de aquel aposento donde yo estaba, cual él quisiese, y que allí estaría muy a su placer, y que fuese cierto que ningún enojo ni pena se le había de dar. Antes, de más de su servicio, los de mi compañía le servirían en todo lo que él mandase. Acerca de esto pasamos muchas pláticas y razones que serían largas para las escribir, y aun para dar cuenta de ellas a vuestra Alteza algo prolijas, y también no sustanciales para el caso, y por tanto, no diré más de que finalmente él dijo que le placía de se ir conmigo, y mandó luego ir a aderezar el aposentamiento donde él quiso estar, el cual fue muy puesto y bien aderezado. Y hecho esto, vinieron muchos señores, y quitadas las vestiduras y puestas por bajo de los brazos, y descalzos traían unas andas no muy bien aderezadas.
Llorando lo tomaron en ellas con mucho silencio, y así nos fuimos hasta el aposento donde estaba, sin haber alboroto en la ciudad, aunque se comenzó a mover. Pero sabido por el dicho Muteczuma, envió a mandar que no lo hubiese, y así, hubo toda quietud, según que antes la había, y la hubo todo el tiempo que yo tuve preso al dicho Muteczuma, porque él estaba muy a su placer y con todo su servicio, según en su casa lo tenía, que era bien grande y maravilloso, según adelante diré. Y yo y los de mi compañía le hacíamos todo el placer que a nosotros era posible. Y habiendo pasado 15 o 20 días de su prisión, vinieron aquellas personas que había enviado por Qualpopoca, y los otros que habían muerto los españoles, y trajeron al dicho Qualpopoca y a un hijo suyo, y con ellos 15 personas, que decían que eran principales y habían sido en la dicha muerte. Y al dicho Qualpopoca traían en unas andas y muy a manera de señor, como de hecho lo era. Y traídos me los entregaron, y yo les hice poner a buen recaudo con sus prisiones, y después que confesaron haber muerto los españoles, les hice interrogar si ellos eran vasallos de Muteczuma. Y el dicho Qualpopoca respondió que si había otro señor de quien pudiese serlo, casi diciendo que no había otro, y que sí eran. Y asimismo les pregunté si lo que allí se había hecho había sido por su mandado, y dijeron que no, aunque después, al tiempo que en ellos se ejecutó la sentencia que fuesen quemados, todos a una voz dijeron que era verdad que el dicho Muteczuma se lo había enviado a mandar, y que por su mandado lo habían hecho. Y así fueron estos quemados públicamente en una plaza, sin haber alboroto alguno, y el día que se quemaron, porque confesaron que el dicho Muteczuma les había mandado que matasen a aquellos españoles, le hice echar unos grillos, de que él no recibió poco espanto, aunque después de le haber hablado, aquel día se los quité y él quedó muy contento, y de allí adelante siempre trabajé de le agradar y contentar en todo lo a mí posible, en especial que siempre publiqué y dije a todos los naturales de la tierra. Así señores como a los que a mí venían, que vuestra majestad era servido que el dicho Muteczuma se estuviese en su señorío, reconociendo el que vuestra alteza sobre él tenía, y que servirían mucho a vuestra alteza en le obedecer y tener por señor, como antes que yo a la tierra viniese le tenían. Y fue tanto el buen tratamiento que yo le hice, y el contentamiento que de mí tenía, que algunas veces y muchas le acometí con su libertad, rogándole que fuese a su casa, y me dijo, todas las veces que se lo decía, que él estaba bien allí y que no quería irse, porque allí no le faltaba cosa de lo que él quería, como si en su casa estuviese. Y podría ser que yéndose y habiendo lugar que los señores de la tierra, sus vasallos, le importunasen o le induciesen a que hiciese alguna cosa contra su voluntad, que fuese fuera del servicio de vuestra alteza, y que él tenía propuesto de servir a vuestra majestad en todo lo a él posible, y que hasta tanto que los tuviese informados de lo que quería hacer, y que él estaba bien allí, porque aunque alguna cosa le quisiesen decir, que con responderles que no estaba en su libertad se podría excusar y eximir de ellos, y muchas veces me pidió licencia para se ir a holgar y pasar tiempo a ciertas casas de placer que él tenía, así fuera de la ciudad como dentro, y ninguna vez se la negué. Y fue muchas veces a holgar con 5 o 6 españoles a 1 y 2 leguas fuera de la ciudad, y volvía siempre muy alegre y contento al aposento donde yo le tenía. Y siempre que salía hacía muchas mercedes de joyas y ropa, así a los españoles que con él iban, como a sus naturales, de los cuales siempre iba tan acompañado, que cuando menos con él iban, pasaban de 3000 hombres, que los más de ellos eran señores y personas principales, y siempre les hacía muchos banquetes y fiestas que los que con él iban tenían bien que contar. Después que yo conocí de él muy por entero tener mucho deseo al servicio de vuestra alteza, le rogué que porque más enteramente yo pudiese hacer relación a vuestra majestad de las cosas de esta tierra que me mostrase las minas de donde se sacaba el oro, el cual, con muy alegre voluntad, según mostró, dijo que le placía. Y luego hizo venir ciertos servidores suyos, y de 2 en 2 repartió para 4 provincias, donde dijo que se sacaba, y pidióme que le diese españoles que fuesen con ellos, para que lo viesen sacar, y asimismo yo le di a cada 2 de los suyos otros 2 españoles. Y los unos fueron a una provincia que se dice Cuzula, que es 80 leguas de la gran ciudad de Temixtitán, y los naturales de aquella provincia son vasallos del dicho Muteczuma. Y allí les mostraron 3 ríos, y de todos me trajeron muestra de oro, y muy buena, aunque sacada con poco aparejo, porque no tenían otros instrumentos más de aquel con que los indios lo sacan, y en el camino pasaron 3 provincias, según los españoles dijeron, de muy hermosa tierra, y de muchas villas y ciudades, y otras poblaciones en mucha cantidad. Y de tales y tan buenos edificios que dicen que en España no podían ser mejores.
En especial me dijeron que habían visto una casa de aposentamiento y fortaleza que es mayor y más fuerte y más bien edificada que el castillo de Burgos, y la gente de una de estas provincias, que se llama Tumazulapal, era más vestida que estotra que hemos visto, y según a ellos les pareció de mucha razón. Los otros fueron a otra provincia que se dice Malinaltepeque, que es otras 70 leguas de la dicha gran ciudad, que es más hacia la costa de la mar. Y asimismo me trajeron muestra de oro de un río grande que por allí pasa.